A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. En esta mañana esperamos que estemos todos ya reunidos, ¿no es cierto?, para alabar y engrandecer el nombre de nuestro Señor juntos a través de estos recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, que nos permiten estar unidos adorando el nombre del Señor. Génesis 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hoy en día, en un tiempo todavía muy incierto sobre lo que está ocurriendo con esta pandemia, donde aún no podemos estar juntos físicamente, donde a veces la desazón, la desesperanza, ¿no es cierto?, y especialmente las dificultades se sienten aún más fuertes debido a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, sentí en mi corazón leer esta palabra, recordar el principio, que cuando estaba todo desordenado, ¿no es cierto?, quien estaba antes de todo era Dios, y fue Él el que creó los cielos y la tierra. Y en la faz del abismo, donde estaba todo tan desordenado, Él vino a ordenar, Él vino a crear la luz. Fíjense, dice que sea la luz, y fue la luz. Solo por su poder, solo por la voluntad de Él de hacer un orden en este tiempo. Y así hoy día queremos comenzar este culto con esa premisa, que a pesar de las dificultades que estemos viviendo, mis hermanos, Dios estaba al principio de todas las cosas, y Él ordenó todo de tal manera que, como dice después, y vio Dios que la luz era buena. Así seamos también nosotros, que veamos paso a paso en el tiempo que todo lo que hemos vivido ha sido para bien, para nuestras vidas, porque tenía un propósito, y que Dios no ha perdido el control de las cosas que hoy estamos viviendo. Voy a invitarles entonces a que cerremos nuestros ojos y, pensando, ¿no es cierto?, en este pasaje maravilloso que está al comienzo de la Biblia, podamos poner nuestro corazón a disposición del Señor e invocarle para que nos acompañe no solamente en este culto, sino que en cada una de las etapas que estamos viviendo, y podamos, ¿no es cierto?, entender sus propósitos y caminar en paz. Les invito a orar, hermanos. Padre bueno y fiel, alabamos tu nombre en esta mañana, porque tú has sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros. A pesar de las dificultades, estamos conscientes, Señor, de que todo tiene un propósito en tus manos, que tú tienes, Señor, un plan preparado para esta humanidad, que tú especialmente estás dándonos tiempo para poder sembrar tu palabra y poder llevar a otros esperanza, poder vivir nosotros también esta esperanza, esta paz, Señor, en las dificultades que estamos viviendo. Señor, nos presentamos delante esta mañana entregando este tiempo para poder disfrutar, Señor, junto a nuestros hermanos, de un tiempo de adoración, de alabanza, de escuchar tu palabra, de aprender más de ella, Señor, y especialmente entender una vez más tus propósitos para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por este tiempo que nos permites vivir en esta época, porque a ti te plació que así fuera. Gracias, Señor, por la creación de este mundo. Gracias porque tú estabas antes de él y estarás después de él, y en todo momento tú tienes el control de las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Salmo 66 nos invita a alabar al Señor por sus hechos poderosos, y dice así: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder
Se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Les invito en esta mañana, junto a nuestros hermanos del Ministerio de Adoración, a alabar su nombre, a cantarle a Él, ¿no es cierto?, a decir cuán grandes y son asombrosas tus obras a pesar de lo que estamos viviendo y especialmente de no estar juntos, hermanos. Yo creo que todos nos extrañamos de no poder estar en el templo, pero alabemos su nombre porque tenemos vida, porque en general tenemos salud, ¿no es cierto? Podemos todavía pensar y cantar con nuestros labios a su nombre. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder,
al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Filipenses 4 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vayamos entonces ahora, antes de escuchar la palabra del Señor, a descansar en este Señor grande, amoroso, fiel, pero sobre todo de una voluntad perfecta para con nosotros. Descansemos en Él y pongamos nuestras peticiones, aquello que está guardado en nuestro corazón, que nos tiene afanados, ¿no es cierto?, en alguna preocupación,
en algún trámite. Tenemos varias hermanas que están, ¿no es cierto?, con exámenes, con situaciones de salud, como nuestra hermana María Magdalena, nuestra hermana Hilda, Lisette, ¿no es cierto?, el esposo de Marley, el hermano Hugo Toro, Jovita, y también Patricio Barzú, amigo de Paulina Solís, que son algunas de las peticiones que estuvimos viendo el día miércoles pasado. El Señor, ¿no es cierto?, es misericordioso y nosotros somos parte también de este proceso de nuestros hermanos, colocándolos en nuestras oraciones y también, como les decía hace un ratito atrás, intercediendo por las nuestras también, por las que cada uno de nosotros tiene guardadas en su corazón. Entonces les invito a poder descansar en el Señor en esta mañana. Oremos. Padre, seguimos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tu palabra se cumple, que tu palabra, Señor, nos invita y nos recuerda, Señor, quién eres tú, y también nos invita y nos recuerda cómo mantener esta relación permanente. Y una de ellas, Señor, es a través de la oración y de poder descansar nuestras peticiones en ti. Padre mío, tú conoces lo profundo de nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras actividades diarias, nuestras preocupaciones, nuestras familias, nuestros trabajos. Los presentamos delante de ti sabiendo que todo te pertenece primeramente. Y por ello también pedimos, Padre mío, que tú estés colocando tu mano sobre cada una de estas necesidades, especialmente por los que necesitan salud, Señor. Ya lo hemos nombrado, hemos estado orando desde el miércoles por ellos. Padre mío, te ruego que tú también estés colocando tu mano amorosa, Señor, en cada uno de estas mis hermanas y hermanos, Señor, por aquellos que todavía ni siquiera conocemos, Padre mío, y que estamos presentándolos delante de ti. También extiende tu mano. Sabemos que tú nos amas, Señor, somos criaturas tuyas y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a estar en paz, Señor, a conocer y a sentir, Señor, que este tiempo es un tiempo bueno a pesar de las dificultades. A pesar de las enfermedades, poder reposar nuestro corazón en que tú estás haciendo tu obra perfecta y también estás librando nuestro camino, llevándonos, Señor, a un lugar perfecto, Padre mío. Gracias por este tiempo, porque tú nos escuchas y sobre todo, Señor, porque tú estás con nosotros. Alabamos tu nombre siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Con nuestros corazones un poquito más livianos en esta mañana, después de haber orado a Él, vamos a invocar también su palabra. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Su palabra es dulce como la miel, ¿no es cierto? Y a pesar de que a veces nos tira un poquito las orejas, en algunos momentos nos redarguye, en otros momentos nos orienta, en otros nos permite tomar decisiones, ¿no es cierto?, muy importantes para nuestra vida. Hoy día también vamos a escuchar su palabra con atención, sabiendo que nos va a dar inteligencia, pero sobre todo, ¿no es cierto?, nos va a llevar hacia el camino de la verdad. Caminar con Cristo, caminar tomado de la palabra del Señor nos permite caminar, ¿no es cierto?, de manera segura y confiada en que estamos dentro de sus propósitos. Así que les invito a escuchar con atención la predicación en esta mañana. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más compartiendo la palabra de Dios con ustedes y disfrutando de este tiempo hermoso de hablar, de poder meditar en lo que este texto sagrado nos quiere contar. Así es que vamos a retomar. Dejamos la semana pasada el relato de Juan, del encuentro de Nicodemo con Jesús, ¿no es cierto?, relatado en el Evangelio de Juan, y lo que implica el creerle a Jesús y el declarar nuestra fe en que creemos en el Señor. Ahora viene un texto bien interesante que Juan decide colocarlo acá para presentarnos un relato acerca de Juan el Bautista, pero más que nada para ir asentando lo que implica este creer. Pero este creer en Jesús, en creer que es el Hijo de Dios que viene al mundo, pero también para darnos cuenta que Él viene con un propósito y que tenemos que cumplir cada uno de nosotros nuestro propósito, así como Cristo viene a cumplir el propósito, ¿no es cierto?, que el Señor le ha dado al enviarlo
a estar en medio nuestro. Leamos el relato ahí en Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 22 en adelante hasta el capítulo 4, vamos a leer un pedacito, ¿ya? Así es que le invito a que abra su Biblia y juntos compartamos la lectura bíblica. Dice así: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Notemos este texto, por favor. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué interesante y qué fuerte el capítulo que leíamos, o los versos que estábamos leyendo en este momento, y qué significativos también para nuestra propia vida. Y quiero invitarlo a que nos vayamos deteniendo en este relato bien especial. Dice que Jesús viene, deja Galilea y hace... Juan es el único que reporta este breve ministerio del Señor Jesús en Judea. No sabemos el tiempo, pero es un tiempo muy acotado, ¿no es cierto?, que él está aquí. Y dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. De inmediato me van a preguntar: ¿Jesús también bautizaba? Sí, lo hacía, aunque si leemos el capítulo 4, los primeros 3 versículos, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Verso 2 dice: Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces él no era el que bautizaba, sino que eran sus enviados quienes realizaban esta labor, sus discípulos. Ahora, la pregunta es: ¿este bautismo es el mismo bautismo que el Señor nos indica después como mandato? No lo es. Sí, claramente no lo es. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo estuve leyendo y la mayor parte de los eruditos coinciden en decir que es un paso intermedio y que tiene que ver más que nada con un acto de limpieza, con un acto de purificación muy propio de la cultura del Medio Oriente. Lo interesante aquí son los elementos. Bautizaba en agua, es decir, el bautismo, como nosotros lo entendemos, ¿no es cierto?, de dónde viene nuestra raíz, de dónde vienen nuestras raíces, ¿no es cierto? Nosotros somos bautistas porque somos herederos de la tradición anabautista, ¿no es cierto?, que eran los rebautizadores, es decir, los que hemos vuelto a bautizar a los que ya habían sido bautizados por aspersión, de acuerdo a las costumbres de la época, porque entendimos o interpretamos el texto bíblico, ¿no es cierto?, que el bautismo tiene que ser por inmersión. De hecho, bautismo o bautizo, es la palabra en esencia significa sumergir, ¿ya? Cubrir completamente de agua. Así es que no hay como posibilidad desde nuestra perspectiva de una doble interpretación. Ahora, el texto es bien interesante, dice que él vino y bautizaba. Y el bautismo en este tiempo también, como el de Juan,
tenía una característica de limpieza, de purificación, de testimonio, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciendo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Llamada al arrepentimiento, de volverse, ¿no es cierto?, de esta vida, de esta vida alejada de los principios de Dios, para volverse y reconocerse que se estaban alejando de Dios y volverse al Señor y retomar un compromiso serio con el Padre Celestial. El pueblo había comenzado, sobre todo los que estaban en la Galilea, los que estaban más en Judea eran muy fervientes seguidores, eran muy religiosos, y los que estaban en Galilea estaban ya siendo más bien mezcladas sus tradiciones, o habían dejado porque había que hacer el peregrinaje hasta Jerusalén y era largo el camino, no estaban dispuestos a mantener su fe. Ante estos dos focos de gente, muy religiosos, pero y otros que estaban con una fe muy superficial, entonces Juan había hecho un llamado al arrepentimiento. Y testimonio de este llamado, este acto de limpieza, era el sumergirse. Bueno, Jesús, cuando comienza a llamar a sus discípulos y también comienza también a tener estos actos de arrepentimiento y estos actos públicos, ¿no es cierto?, de purificación, de limpieza. Claramente, no todos los que se bautizaron siguieron al Señor. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? En Getsemaní todos huyeron, aún los 12 que estaban más cercanos. Y en el aposento alto habían solo 120. Si usted pudiera decir, este fue el trabajo. Y eso nos tiene que hacer pensar. No necesariamente todos los bautismos implican o indican un cambio, sino que tiene que mostrarse en los hechos de la vida. Pero bueno, sigamos leyendo el texto. Estaba Juan ahí, y yo me quiero detener aquí como en los encuentros. El versículo 25 nos habla de un encuentro bien interesante. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, acerca de la purificación, es decir, de los actos de bautismo, de limpieza, y que se levantaban para hacer esto. Y comienzan a discutir. ¿Y cuál era la discusión? Los judíos, ¿no es cierto?, fueron y le dijeron: mira, oye, Juan que bautiza y nosotros creemos que viene de Dios y todo lo demás, ya no le están quedando. Todos se están yendo a bautizar con Jesús y sus discípulos, que están un poco más arriba. Así es que, ¿qué pasa? Tu maestro está perdiendo sus discípulos. Aquí se deja ver lo más bajo de la naturaleza humana. Las envidias, los egoísmos, los orgullos vanos, las falsas religiosidades, las competencias sin sentido. Pero vamos a mirar la respuesta de Juan. Y es tremenda, y es una lección para nosotros en el día de hoy. Vinieron a Juan los discípulos y dijeron: Rabí, mira lo que está al otro lado del Jordán, al del que tú diste testimonio y que bautiza, y todos van a él ahora, ni siquiera lo nombran. Fíjese que Juan había estado dando testimonio que todo lo que él estaba haciendo era para que adelantar el camino del que venía. Juan el evangelista, y probablemente Andrés y otros, siguieron al Señor Jesús. Dice los discípulos de Juan, algunos lo siguieron, entendieron el mensaje, estuvieron más atentos, comprendieron que lo interesante aquí no era mirar la figura del predicador, sino que era el mensaje del predicador y hacer esta palabra en sus vidas. Y por eso habían seguido a Jesús. Pero habían algunos que no, que se habían quedado empantanados en la figura del predicador, y era más importante entender lo que estaba pasando, o quién era este predicador, y qué es lo que él iba a hacer ante esta adversidad que tenían. ¿Sí? Estaban siguiendo, como decimos nosotros en el día de hoy, estaban más preocupados de seguir al hombre que seguir a Dios. Estaban más atentos de lo que el estatus que le podía significar de santidad y de religiosidad, ¿no es cierto?, ser un seguidor de Juan en ese tiempo, que de verdad escuchar el mensaje de Juan. Y Juan entonces, ¿sí?, les entrega el mensaje y le dice: mire, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primero, mi mensaje no es mío, sino que es del Señor. Les advierte, escuchen, el mensaje es importante, ¿sí?
No miren tanto al mensajero, escuchen el mensaje. Luego dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, o sea, ustedes me escucharon decir esto. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado de él. Se los voy a explicar de otra manera, a ver si lo logran entender de esta forma. Eso es lo que dice Juan. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Esto es casi una explicación así con peras y manzanas. La figura del noviazgo, del matrimonio, era una figura muy conocida para ellos en ese tiempo. La utiliza muchas veces en la Biblia en general, tal vez la más fuerte, la del profeta Oseas, pero también está en el Evangelio, está en el Nuevo Testamento. Pablo la utiliza, ¿no es cierto?, para hablarnos de esta relación del hombre con la mujer, del trato del matrimonio, y finalmente el mismo evangelista la utiliza, esta figura, al final en el Apocalipsis, cuando dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la novia que se presenta sin mácula, sin mancha, delante de él para las bodas del Cordero en la que esperamos estar todos nosotros. Así que esta figura no es una figura nueva, y una figura muy cercana para ellos y muy clara. Y él le dice, el que tiene el esposo, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Les queda claro eso? Es como muy elemental, pero así le está diciendo. Más, dice él, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, mi función, dice, está cumplido. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, hay que entender cómo eran los matrimonios en ese tiempo, porque si no, usted no entiende este versículo, y ahí está la enseñanza de Juan el Bautista, está en este versículo. Juan, el evangelista, escribe y entiende que los demás estaban entendiendo lo mismo, así es que no necesita explicarlo, pero nosotros necesitamos explicarlo. El proceso de las bodas era largo, duraba 1 año y a veces hasta 2 años, eran procesos muy largos en el que se entregaban las dotes, etcétera, etcétera. Era todo un proceso muy especial que se vivía. Pero la boda propiamente tal duraba aproximadamente 1 semana, ¿sí? Y en esta semana era bien especial. Lo que hacían era ir a buscar a la novia a la casa de ella, que estaba con toda la familia, qué sé yo, y venían a la casa del novio o al lugar donde el novio iba a vivir con su esposa. Quienes cumplían esta función eran principalmente los amigos, pero había en particular 1 o 2 amigos que eran los encargados de preocuparse de que los invitados estuvieran bien y que los novios estuvieran tranquilos en su habitación. Normalmente las bodas eran los días miércoles a la medianoche, poco antes de la medianoche. Y ellos se realizaba a esta hora porque si el novio consideraba que su esposa le había sido infiel, que no era virgen o había algún problema, tenía hasta el otro día, cuando se juntaba el Sanedrín o el grupo de ancianos del pueblo, tenía hasta ese día para deshacer el noviazgo. ¿Sí? Entonces era muy importante los plazos, los tiempos. Por eso las bodas se realizaban a la medianoche, para alcanzar a que fuera menos de un día antes de que él pudiera presentarse delante de los ancianos del pueblo o del Sanedrín, si estaban en Jerusalén, para que se anulara este proceso de boda. Ahora, ¿cuál era la función del amigo? El amigo contaba, ¿no es cierto?, atendía a las personas y atendía a el matrimonio. Cuando el matrimonio era consumado, podía ser desde 1 a 7 días que ellos se mantenían en la habitación.
cuando el matrimonio era consumado, el novio le gritaba al amigo hacia afuera que ya estaban casados. Y era el novio el que salía corriendo a dar las buenas nuevas a la gente de que el matrimonio se había consumado y por lo tanto ya había una nueva familia. Y la familia que estaba reunida afuera celebrando lo hace con gozo y alegría. Por eso Juan el Bautista dice, el que tiene la esposa es el esposo, el que está viviendo este romance maravilloso y esta experiencia única de intimidad son ellos dos. La iglesia y Jesucristo, si usted quiere. Yo no me voy a meter en eso. Pero dice, el amigo del esposo, que está a su lado, y que oye, este se goza grandemente de la voz del esposo. Es decir, porque yo he cumplido mi labor, escuché la voz del esposo y vi las buenas nuevas. Y Juan dice, es muy lindo, dice, mi gozo está cumplido, he cumplido mi papel. Yo escuché la voz del maestro que me dijo, prepara un lugar, ¿no es cierto? Y enderezar las sendas, porque viene uno del que ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de sus calzados, que viene a dar las buenas nuevas. Esa es la voz que escuchó, dice. Y esta voz que yo escuché, la he dado a conocer, he cumplido mi labor. Yo no soy el esposo. He cumplido la labor que me fue asignada en este propósito tan grande y tan especial, que culmina, como dice la palabra del Señor, en las bodas del Cordero al final de la gran jornada, con el novio Jesucristo y la iglesia como la esposa. Por lo tanto, mi amado hermano, Juan dice, yo tengo el gozo más grande, me tocó la mejor de las tareas en esta historia. Me tocó la tarea de ser el que escuchó la voz de que el novio estaba listo y entonces lo quiero compartir. Juan dice, no hay nada más importante en la vida de una persona que saberse estar en medio de la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios para su vida. Amada iglesia, y este es el mensaje en el día de hoy. ¿Sabe? El aprender de Juan, nuestro lugar en el propósito y en el plan divino. Y vamos a mirar dónde está esto. Miren, lo dice un poquito más adelante. En el texto que viene después, Juan el Evangelista lo escribe de manera tan especial. Desde el 31 al 36. No sabemos bien quién habla. No sabemos si es el mismo Juan el Bautista. Si hay un narrador, o sea, si el evangelista coloca un narrador en tercera persona. Pero mire que lo relevante es lo que dice. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Hay una aclaración aquí. El que es de la tierra es terrenal. Juan el Bautista, usted y yo. Y el que viene del cielo es sobre todo. Ubiquémonos. Entendamos dónde estamos en este plan divino. Luego dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí es como bien general, pero está hablando en general de la humanidad y obviamente entendemos que hay algunos que sí. Porque luego el 33 aclara, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y ahí posiciona o nos posiciona a usted y a mí. Porque usted y yo hemos sido los que recibimos el testimonio. Y entendemos que Jesús viene del cielo, que es el Hijo de Dios encarnado, que se entregó a sí mismo, ¿no es cierto? Y murió en la cruz del Calvario. Y como hemos escuchado la voz de Dios llamándonos por nuestro nombre, tenemos que atestiguar de que es verdad. Por eso el mensaje de Jesucristo al final, en la gran comisión, es ir por todo el mundo y predicar. Y dar testimonio de qué cosa, de precisamente que hemos conocido a Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús
nos habla de parte de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida, sino que lo entregó plenamente. Hay un cambio de cómo habían sido las cosas hasta ese momento. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en sus manos. El Padre nos envió al Hijo plenamente. Es todo Dios y todo hombre en su naturaleza. Eso lo está diciendo. La naturaleza del enviado es plena y es completa. Todo Dios y todo hombre. Y el 36, márquelo por favor en su Biblia usted. Esto tiene que estar ahí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El evangelista, tomando este relato de la experiencia vivida con Juan, cuando estaban bautizando, qué sé yo, y de la respuesta, lo retoma para poder volver a contarnos y a posicionarnos sobre el mismo relato. ¿Y cuál es? Sobre la misma verdad, quiero decir. ¿Y cuál es? Que el que cree en el Hijo, lo mismo que le estuvo diciendo a Nicodemo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para los que creemos, hay el premio, ¿no es cierto?, maravilloso de la vida eterna. Pero para el que rehúsa, ¿no es cierto?, es decir, recibe el mensaje y toma una decisión personal de no creer, entonces la ira de Dios, la condenación de Dios estará sobre su vida. Este relato, mis amados hermanos, hace dos cosas. Enseñarnos a cumplir nuestro propósito, nuestra tarea. A no enfrascarnos en discusiones que no tienen sentido. A tener cuidado cuando nos encontramos con el mensaje del Señor y la obra del Señor, para no enfrascarnos en vanidades, en egoísmos, en orgullos sin sentidos. Ni siquiera de preocuparnos los números. Mire, pastor, cómo crece la iglesia de allá, pero mire, es que ellos lo hacen de esa manera. Se preocupan solo de lo social y por eso tienen tanta gente. O se preocupan solo de la música y ellos tienen esas cosas, qué sé yo, y por eso ellos tienen tanta gente. Gloria a Dios, mi hermano. Nunca hay envidia. Si Dios está bendiciendo allá, gloria al Señor, que siga bendiciendo allá y nos seguirá bendiciendo a nosotros acá. Cuidado con caer en lo que cayeron los discípulos de Juan con los judíos, que después nos enteramos que eran fariseos. En creer que lo que importa es mi metro cuadrado. Y no olvidarnos de mirar esto como el plan y el propósito de Dios en el reino de Dios, y mirar con la figura de reino, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre respecto del Señor. Este texto nos enseña también, mis amados hermanos, lo que hace Juan, que es decir, cuidado, yo voy a ubicarme donde a mí me corresponde, y tengo una tarea y la voy a cumplir hasta el final. Y este es un llamado personal y es un llamado colectivo, congregacional, comunitario, a todos nosotros. Amado mío, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿mi vida y nuestra iglesia está en el centro de la voluntad de Dios? ¿Mi vida y nuestra congregación está cumpliendo el propósito de Dios para ella, para mi vida, para nosotros? En la Alianza Bautista Mundial de Corea, que se realizó en Seúl hace muchos años atrás, un pastor bautista nuestro se alojó en la casa de un pastor coreano. Trataban de luchar entre el coreano, el inglés y las señas para comunicarse. Y el pastor nuestro le pregunta y le dice, si él no le da cosa, él tiene una iglesia pequeña, con una capilla pequeñita, una iglesia chiquita, un templo pequeño, donde su congregación no superaba las 70 personas. La primera iglesia más grande del mundo es del pastor Paul Yonggi Cho, que es de las Asambleas de Dios. Pero la segunda iglesia más grande del mundo es del pastor Jung, que es bautista. Y tiene algo así como 600, 700, 1000 miembros. Utilizan el mismo sistema, que es el sistema
reuniones en grupos pequeños, en hogares. Entonces, nuestro pastor le dice al pastor dueño de casa, ¿no le importa a usted? Y el pastor dueño de casa le dijo, ¿sabe? Lo importante no es si el pastor Jung tiene 500.000 o 700, en ese momento eran 500.000, hoy día son mucho más. No es importante cuántos miembros tiene él o cuántos miembros tengo yo. Lo relevante de aquí es que el pastor Jung y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo tengo la certeza que estoy en el propósito de Dios para mi vida. Y Dios quiere que yo tenga una iglesia de 70. Pero debo responder por la vida de estos 70. Como el pastor responde por la de ellos. No tiene que ver con números ni cantidades. No tiene que ver con acciones ni con estilos. Menos con liturgias ni estéticas. Siempre tiene que ver si tú entiendes, si estás en el propósito de Dios. Y Juan lo aclara en los versos que siguen y le dice, porque el propósito de Dios es que tú atestigües, porque recibiste el mensaje y lo hiciste tuyo. Y si tú aceptaste el mensaje, tú tienes que atestiguar de que Dios es veraz. Juan coloca, guiado por el Espíritu Santo claramente, después viene el relato de la mujer samaritana. Y una de las partes del mensaje que viene, y usted lo sabe muy bien, es que hay que buscar adoradores en espíritu y en verdad. Juan está apuntando, está dirigiendo todo a que podamos comprender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar en el plan y en el propósito divino. Y qué es lo que efectivamente el Señor está buscando. Mi amado, por favor, hazte esta pregunta. ¿Estoy yo en el propósito de Dios? ¿Mi vida está en el propósito de Dios? ¿Nuestra familia está en medio del propósito? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos en el propósito de Dios? Si estás viendo este mensaje junto a otros, pregúntense. La tecnología nos permite incluso detener ahora mismo el video y que tú hagas un alto y le preguntas a tu familia y digas, ¿cómo estamos, familia? ¿Por qué estoy mirando este video ahora? ¿Solo por costumbre, por seguimiento? ¿O porque necesito la palabra de Dios? Muy bien, me parece. Pero ¿es esa la voluntad de Dios para tu vida? Juan dijo, la esposa y el esposo son uno y ellos están en lo suyo. Pero yo soy el amigo y tengo que cumplir mi voz. Y dice, y está mi gozo cumplido cuando he hecho lo que a mí me corresponde. ¿Tu familia está con el gozo cumplido? ¿Por qué no te preguntas, por favor? Tal vez vas a tener que preguntarte, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tal vez tienes que preguntarte qué es lo que Dios quiere de verdad de nosotros como familia. Y tenemos que hacer la misma pregunta como congregación. Pero me quiero detener más en la vida personal. Porque la iglesia nunca va a ser más de lo que sean sus familias. Y las familias no van a ser nunca más de lo que eres tú como parte integrante de tu familia. Si tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, tampoco lo sabe tu familia y por lo tanto menos lo va a saber la iglesia. No viene de arriba para abajo en este seguimiento o en esta expresión que estoy yo entregándote.
No es que, bueno, como la iglesia sabe su propósito, nos va a dar propósito como familia. Y como familia ahora tenemos propósito, ahora entonces tu vida va a tener propósito. Y vas a saber qué hacer en el reino de los cielos. No, mi hermano, es al revés. Cuando tú encuentras tu lugar en el propósito de Dios, entonces vas a encontrar tu lugar en tu familia respecto de Dios. Desde hablarle, dar testimonio, vivir una vida transformada, una familia que sirve al Señor unida, que se mueve en razón del Señor, etcétera, que buscan el rostro de Dios con intensidad, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurre, entonces la iglesia tiene propósito. Porque tú como familia tienes influencia en el quehacer de la iglesia. ¿Sí? Porque si no, nos convertimos en una institución nomás. En una institución que cumple programas. Y la iglesia no es eso. Decimos que la iglesia no es una organización, es un organismo. Alguien lo dijo hace mucho tiempo atrás. Y el organismo tiene vida. Y la vida la dan sus integrantes. Y es necesario que cada uno de nosotros sepa cuál es su parte. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien no cumple su propósito, el cuerpo se daña. Si hay algo que nos ha enseñado esta enfermedad, este virus tremendo que tenemos en medio nuestro, que cuando hay algo que se mete al interior del cuerpo, daña de tal manera que puede eliminar el cuerpo. Y tomamos medidas para eso. Cuando hay una parte del cuerpo que no cumple su función, el cuerpo se daña y puede llegar a morir. ¿Conoces tantas iglesias? Este mensaje es el mismo que reciben los hermanos en Hortensias y el que reciben los hermanos en Temuco. Y en ambos lugares conocemos templos cerrados o iglesias casi muertas, porque se preocuparon tanto de la institución que se olvidaron de las personas. Amada iglesia, ¿cuál es nuestro lugar? Termino solamente con la reflexión de Juan el Bautista, quien afirma, no lo dice el texto, pero se extrae, ¿no es cierto?, del mensaje. Afirma que cada hombre debe aceptar con gratitud el lugar que Dios le asigna en la vida y vivir ese momento con intensidad. Algunos serán grandes, como el pastor coreano que tiene cientos de miles de miembros en su iglesia, a los ojos de los hombres. O algunos serán pequeñitos a los ojos de los hombres. Pero uno y el otro cumplen el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es tu parte en el plan divino? ¿A qué te llamó Dios en tu vida personal y con tu familia? Y quiero hacer un énfasis en esto nuevamente, permíteme ser reiterativo. Habla con tu familia y pregúntate, familia, ¿estamos en el plan de Dios? ¿Estamos en el propósito de Dios? Para que la iglesia pueda también caminar en el mismo sentido. Un abrazo, queridos míos. Que Dios nos bendiga, que la gracia del Señor nos acompañe, que nos regale una semana de bendición y de victoria, pero por sobre todas las cosas, que esta semana tú puedas pensar y reflexionar y preguntarle al Señor si estás siendo el amigo del esposo, si estás en el lugar que a ti te corresponde y si estás cumpliendo el propósito y el llamado que Dios hizo a tu vida. Cada hombre, vuelvo a repetir, debe aceptar con gratitud
el lugar que Dios le asignó en la vida. Espero que sea tu experiencia y también la mía. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana en otro tiempo de reflexión, ahora ya caminando en el capítulo 4 de Juan, así que le invito a que lo pueda leer con antelación. Bendiciones. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar y
Bueno, ya estamos llegando al término de este culto. Sin lugar a dudas, la palabra del Señor siempre nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, sobre el propósito y el plan del Señor para nuestras vidas. Y hoy día quiero terminar este culto con un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizás lo he repetido en algunas ocasiones anteriores, pero me gusta sentir que el Señor tiene siempre pensamientos buenos para mí, que a pesar de que las cosas que yo pudiese estar pasando, que usted pudiese estar pasando hoy día, pudiesen ser muy complejas, el Señor en su corazón tiene algo especial, siempre está pensando para usted y para mí cosas buenas, quiere lo mejor para nosotros siempre. Quizás nosotros a veces equivocamos el camino al hacernos un poco los sordos, o bien al tomar decisiones erradas en algún minuto, pero siempre Él está esperando que nosotros podamos llegar hasta Él nuevamente y seguir tomados de su mano. Por lo tanto, hoy día termino con esta palabra, que siempre tiene pensamientos de paz y no de mal. Así que en esta paz del Señor estemos durante esta semana tomados de su mano, sirviéndole con gozo, con alegría, ¿no es cierto?, sintiendo que Él sostiene todo aquello que está en alguna ansiedad todavía o que nos tiene afanados, como leíamos hace un ratito atrás, partiendo, ¿no es cierto?, que desde el comienzo del día hasta el final somos sus hijos y Él tiene nuestras vidas tomadas y especialmente cubiertas. Que el Señor les bendiga, el Señor les dé mucha paz y que nos encontremos pronto el próximo miércoles en el culto de oración. Les quiero mucho, Dios les bendiga mucho. A Jesús seguiré, pongo en Él mi